que es Derechos Humanos en el lugar de trabajo. Y aquí nos acompaña Jaime Alejandro Martínez Reyes, director de Cumplimiento Social en Save the Children. Y bueno, pues en este foro hablaremos acerca de un tema tan importante como es el cumplimiento de los derechos humanos en el lugar de trabajo, y que se ha convertido en un deber ser impostergable para las empresas, pero al mismo tiempo se ha vuelto un elemento que pone a la persona en el centro y potencia su talento y rendimiento. Bueno, pues aquí los dejamos en compañía de las semblanzas de nuestros ponentes para que los conozcan un poco más, y en un momento más damos inicio. Gracias por su atención y comenzamos. Bienvenidos. Buenos días, creo que podemos iniciar. Bueno, pues primero, gracias al Centro Mexicano para la Filantropía por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, como lo comentan nuestros presentadores, de un tema tan relevante y tan importante como hoy es y nunca ha dejado de ser. Tal vez no le hemos puesto tanta atención, pero el tema de los derechos humanos en el lugar de trabajo, pues prácticamente está inmerso en la vida del hombre desde que pues, se hicieron las primeras unidades productivas. Sin embargo, a lo largo de los años y de los siglos, tal vez las empresas, con estos varios pensamientos, uno de ellos muy enfocado a la generación de la riqueza, y eso es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las naciones, de nuestro propio planeta, pero en el centro de todo no deberíamos de perder la dimensión de que está la persona. Finalmente, las personas, a través de su talento, de su creatividad, de su compromiso, pues generan y crean estas unidades económicas o estas unidades de producción. Entonces vamos a hablar esta mañana de cómo desde las unidades, desde cómo un ente económico como las pequeñas y medianas empresas pueden incorporar estos principios en su día a día. Y no es que esté lejano esto, sin embargo, hoy este tema se ha convertido en un elemento clave para la competitividad, y muchas veces comentamos que si no es para la competitividad, debería de ser para entender que ahí está la permanencia en el mercado. Hoy el entorno del Tratado de Libre Comercio, de muchas de las empresas, pequeñas y medianas empresas, que son a su vez proveedoras y que también tienen su cadena de suministro, hoy tienen y se están viendo envueltas en esta corriente en donde no solamente está como comentaban, el deber ser, sino el cumplimiento, la trazabilidad, el demostrar que se está haciendo ese trabajo, y que de alguna manera eso ya no es solamente una cosa que hay que ponerle una paloma o hay que hacerlo para la auditoría, sino que tiene uno que incorporarlo muy sofisticadamente, tal vez en un sistema de gestión, pero tenerlo de manera muy directa, muy en la vida diaria. Entonces, solamente repasaremos algunos temas iniciales que les permitan a ustedes ir entrando en estos temas. Bueno, no vamos a detenernos mucho aquí, solamente entender que los derechos humanos son normas universales, y eso es fundamental porque se nos ha olvidado tal vez desde la pyme, desde la gran empresa, los mercados, la innovación, nos han puesto o han hecho a un lado a la persona. Los derechos humanos entonces no se negocian, no se dividen, no uno tiene que ocurrir uno para que esté el otro. Y finalmente, pues lo que todos tenemos hoy, incluso a nivel de legislación, es para todas las personas dentro de la empresa, para todo aquel que participa en nuestra unidad. El mundo está complejizado, globalizado. Cada día, a pesar de los modelos económicos, hoy vemos la apertura, ya se dio en Europa, en Asia, en América, pues a pesar de que la democracia
no necesariamente tiene su reflejo a nivel de sociedad, sí las empresas son un motor en cualquier economía, bajo cualquier circunstancia. Y esos derechos humanos atraviesan muchos temas, no los vamos a ver, pero hay derechos humanos que tienen que ver con el medio ambiente, con la seguridad, con la educación. O sea, en una organización como nosotros, los derechos humanos de la niñez, pero hoy nos vamos a centrar en esos que tienen que ver con el paraguas. ¿Qué es el paraguas de la empresa? Es cuando un colaborador, un empleado, como le denominemos, un trabajador, se traslada a su casa, entonces sigue teniendo una actividad producto de su relación laboral. Y entonces ahí es donde nos vamos a centrar esta mañana para poder platicar. Sin embargo, estos temas tienen, aunque se ha platicado mucho de ellos, el organismo multilateral por excelencia es la Organización Internacional del Trabajo, quienes van por ahí de la convención más o menos 96, estas convenciones tienen que ver con lo que hace, con lo que los gobiernos, con lo que el sector privado acuerda, y entonces eso se puede poner en periodos de aplicación, pero finalmente para el caso de nuestro país, todas estas convenciones de la OIT que tienen que ver con el trabajo están hoy en su mayoría materializadas en legislación. Pero también los dineros, también los organismos multilaterales, los países que han hecho estos sistemas económicos, estos sistemas financieros, donde hoy, ¿qué tiene que ver el dinero? Tiene que ver con que los gobiernos hoy ponen mucha atención, los organismos, la banca privada, la banca comercial, pone mucha atención en los préstamos que le da a las empresas. ¿Cuál es su comportamiento más allá de la debida diligencia, que pues sería un deber ser, un principio fundamental de los negocios? ¿Con quién hago negocios? ¿De dónde provienen los capitales? Pero hoy se le suma la participación de cómo estoy yo velando, protegiendo, respetando los derechos humanos en el lugar de trabajo. Prácticamente se materializan como derechos laborales. Y si eso no fuera posible, pues ustedes están muy familiarizados, estamos muy familiarizados con los objetivos de desarrollo sostenible, y hay uno en particular, el 8, que tiene que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico. Si nosotros lo vemos a detalle, la parte fundamental, soporte, es el derecho al trabajo. Y ese derecho al trabajo se tiene que dar en condiciones de trabajo justas, en condiciones favorables, equitativas. Y hoy, por ejemplo, a nivel de país, pues tenemos esta famosa NOM 35, que hoy materializa hasta los temas de la discriminación, del acoso, ya del comportamiento que tiene que tener la empresa con sus colaboradores, con sus trabajadores. Pero no deja de ser importante la prohibición de la esclavitud, del trabajo forzoso, que vamos a hablar en un momentito más, de la igualdad de derechos laborales. O sea, hoy, las últimas 2 décadas, es importantísima la participación en el enfoque de género, en los consejos directivos. Tiene que haber un balance entre hombres y mujeres, y también los temas de diversidad, de inclusión. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo tu empresa, cómo tu pequeña y mediana empresa se va adaptando, y más que se va adaptando, se va adecuando y va incorporando estos nuevos ordenamientos o estos enfoques en su gestión del día a día? Y entonces, pues también llegamos a un tema que es uno de los más lacerantes y que tiene una historia muy larga, por ejemplo, también, que es el trabajo infantil. Entonces, este ODS que normalmente, pues el 8 siempre todos lo miramos como, sí, nosotros tenemos oportunidades de trabajo, no discriminamos, sí, pero ¿hay igualdad? ¿Estamos teniendo atención con los horarios? ¿Estamos teniendo pago justo? ¿Estamos siendo igualitarios? Oye, en nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores dan empleo a menores. Entonces, esos son los temas que tenemos que incorporar en la gestión y en la dimensión de lo que estamos haciendo. En síntesis, los derechos humanos en el lugar de trabajo tienen por objeto entonces darle a tu empresa un ambiente, un ámbito de trabajo que fomente la igualdad, el respeto, la oportunidad y la dignidad. Y eso para nosotros es que pongan en el centro de la gestión
que pongan en el centro a la persona. Tal vez regresar al origen, y eso tiene que ser equitativo, indudablemente. No podemos olvidar el precio, no podemos olvidar la materia prima, no podemos olvidar la calidad, no podemos olvidar esto que nos hace que el conjunto de todos estos componentes nos hacen competitivos. También es importante decir que estos derechos laborales hoy están materializados en convenciones. O sea, esto no es una corriente de México, no es que vino el TEMEC y nos los obligaron, no es que yo le vendo a la gran empresa y eso se convirtió en una moda, no. Son acuerdos que los gobiernos, que los organismos multilaterales, las empresas, las organizaciones internacionales de empleadores hoy han puesto en este camino para guiarnos. Y así hay que verlo. Es como nosotros, nuestra pequeña y mediana empresa, nuestra gran empresa, nuestra cadena de suministro, puede tomar estas guías para entrar en estos principios. Y vean, lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta es una de las paradojas desde el sector empresarial, desde el sector privado y las empresas. Apenas en junio de 2011, hace prácticamente 10 años, se pusieron de acuerdo por primera vez los gobiernos, las empresas, las organizaciones sociales, en unos principios rectores que guiaran el cumplimiento y los mínimos, y no estándares, ¿sí? Los mínimos que nosotros deberíamos de tener. ¿Y por qué digo no necesariamente estándares? Porque la estandarización, como lo tiene ISO, aunque ya está con su norma 26.000, tiene que ver con esta precisión. Hoy las normas de nueva generación tienen esta combinación de la precisión, de la no tolerancia, de lo milimétrico, pero estamos hablando de las personas, y las personas somos diferentes, y eso es algo que estos principios rectores nos van guiando. No tenemos que resaltar mucho en decir que tu empresa, tu pequeña y mediana empresa, son actores del desarrollo de un país, y baste ver a nivel global. La composición de la economía de los países está dada por pequeñas y medianas empresas. En México, desde hace muchos años, el 65 al 70% de la economía de nuestro país está soportada en pequeñas y medianas empresas. Que 5 o 6 grandes empresas, como vamos a ver un mapita más adelante, son las que tienen la riqueza. Bueno, también es cierto. Pero al final, las generadoras de empleo, las motoras de las economías, tienen que ver con en dónde se da el empleo a nivel ya micro, y que eso es importante decirlo. Y todas, si estamos con el enfoque de debida diligencia, contribuyen con sus impuestos, crean oportunidades, y eso va haciendo que las empresas entren en estos nuevos acuerdos, y que les implica que empiecen a pensar de manera seria en el respeto de esos derechos laborales de sus trabajadores. Muchas de las pequeñas y medianas empresas que hoy nos deben de acompañar, pues dirían, bueno, pues si nosotros hoy nos están entregando nuestro distintivo de pequeña y mediana empresa socialmente responsable, y muchas veces, hay que reconocerlo así, nos quedamos en el nivel de la declaración, nos quedamos en el nivel de redactar una política, porque si yo no lo tengo en mi política, dejo de formar parte de un padrón de una cadena de suministro. Hay que ir más allá, porque ir más allá nos va a dar la posibilidad de nosotros conocer cuáles son nuestros riesgos, y a partir de conocer nuestros riesgos, minimizarlos. Los derechos laborales, los derechos humanos en el lugar de trabajo, no se hacen para la auditoría. Eso sería muy, muy, muy desgastante. En las experiencias que nosotros hemos tenido, se iniciaban con 2 o 3 auditorías de tipos sociales que se llaman, y acaban con el paso de los años en 15, 12, 17 revisiones de primera, de segunda, de tercera parte, como ustedes, seguramente muchas de ustedes que forman parte de grandes empresas, o que a su vez tienen cadena de suministro, pues tienen que realizar. ¿Por qué? Porque hay que presentar un documento, pero hay que ir, insisto, más allá para poder entrar en esas dimensiones. ¿Qué nos guía entonces? Bueno, pues como ya dijimos en 2011, estos principios rectores tienen 3 pilares, y es importante. Primero, el Estado.
Y aquí todos los países, los organismos multilaterales se pusieron de acuerdo en entender, en dimensionar que para que los derechos laborales puedan tener una salida, puedan tener un cumplimiento, se necesitaba armonizar, eh, uniformar los principios y el marco jurídico que va a velar por ellos. Y entonces los países han tenido que adecuar su marco legal. En México no es raro, sobre todo con el TEMEC y con el Tratado de Libre Comercio Inicial, con el ingreso de México a la OMC o el GATT en 1987, muchas de estas cosas cambiaron nuestro marco legal, nuestro marco jurídico, se convirtieron en normas. Entonces el Estado tiene la obligación de dar el marco jurídico, pero no solamente el marco jurídico, sino de que se haga un real cumplimiento, y ustedes pueden ver que eso hoy está materializado en temas fundamentales como lo que sucede hoy por los acuerdos comerciales que tiene nuestro país. Pero ¿qué le toca a la empresa? A la empresa le toca que esa legislación, que ese marco jurídico se transforme en herramientas, en instrumentos. ¿Y cómo se materializa? A través de políticas, a través de códigos, a través de directrices, y finalmente no queda allí, porque el gran dilema, la ausencia que tenía este trabajo era que el Estado podía tener una legislación perfecta, las empresas tenían grandes declaraciones, pero entonces quien estaba en el centro de esto no sabía o no tenía los mecanismos cuando, por ejemplo, la empresa no respetaba sus derechos. La gran incorporación que se hace en estos principios en junio de 2011, y esto es lo que hizo que este documento, estos principios rectores demoraran casi una década en su aceptación, fue que hubiese acceso a un mecanismo de quejas, pero también a un mecanismo de remediación. Y ese es tal vez la piedra angular en el trabajo de los derechos humanos, porque pues los empleados, los trabajadores no sienten la confianza de hacer respetar sus derechos, porque tienen miedo a que los despidan, si forman una agrupación para defender sus intereses, todo el mundo piensa en sindicatos, hay diferentes alternativas. Oye, no estoy haciendo una jornada más larga de trabajo, no me están pagando, no me están dando el equipo de protección, etcétera. Entonces, todos estos elementos en su conjunto se convierten en riesgos y hay que tener mecanismos que nos permitan a todos conocer cómo el trabajador puede hacer exigibles esos derechos, pero sobre todo, cómo la empresa puede establecer acciones, algunas inmediatas, otras progresivas, dependiendo, ahora lo vamos a ver, de cuál es esa violación a los derechos de sus trabajadores. ¿Cuáles son estos? Porque finalmente estos derechos humanos nosotros los vemos transformados hoy en las políticas de... No hay una gran corporación en el mundo que no tenga una declaración sobre principios de derechos humanos. No los numeramos, pero hay una coincidencia. Y nosotros los agrupamos en tres bloques. Aquellos que tienen que ver directamente con la persona, que tienen que ver con el individuo, que tienen que ver con el sujeto. ¿Y qué es? La posibilidad de que un menor trabaje. La posibilidad de que nuestro trabajador esté siendo obligado a trabajar. La posibilidad, que es una situación que hoy se empieza a dar en nuestro país, que sea el trabajador una moneda de cambio, que haya que haya tráfico de personas, que se le traiga de otros países con engaños. Y no me estoy metiendo hoy en otros temas que México está en el listado de trabajos peligrosos, de violaciones fuertes, como es temas desafortunadamente, por ejemplo, de pornografía o de tráfico de personas ilegal para otros temas, ¿no? Si estamos hablando aquí de personas, poco se da está empezando a darse en el sur de nuestro país y poco al norte por los temas actuales que estamos viendo, personas que se les paga, que se les promete un trabajo y que tienen que estar haciendo o desempeñando una actividad y que entonces están siendo retenidas.
Estos tres primeros tienen que ver con la persona. Hay otros que tienen que ver con en donde se da la situación del trabajo. ¿Y qué tiene que ver? Que en el lugar en donde yo trabaje sea seguro. En México también nosotros nos queda lejano ver las condiciones en las que se da el trabajo en la agricultura en nuestro país. En cultivos altamente sofisticados, en cultivos que tienen una permanencia en los mercados internacionales, pero también en otras materias primas que no tienen tanta exposición. O un famoso tema como los que estamos viviendo hoy del tema de la discriminación. Y la discriminación se da por la persona, pero se da en el espacio laboral. O los temas de la diversidad o de la inclusión, que hoy ha sido una respuesta muy favorable de las empresas de ir evolucionando rápidamente en poder tener una mirada distinta sobre las personas de lo que sucede de lo que sucede con sus colaboradores de acuerdo a estos temas. Y uno que tal vez es el más complejo de poder demostrar, porque pues siempre hemos tenido la palabra sindicato, es la más famosa, o las asociaciones de trabajadores, son lo que más nos complejiza, porque entonces tenemos ahí un escrutinio, tenemos un ojo avisor, o tenemos a alguien que nos puede causar problemas. Entonces, nuestro primer bloque es la persona, nuestro segundo bloque tiene que ver con en dónde están. Y el último bloque, estos prácticamente se repiten en todos los códigos, tiene que ver con la acción directa de la persona. Medidas disciplinarias. Son las medidas correctivas cuando los famosos premios de puntualidad, el que no llega, entonces llega retardado, pero llega 6 minutos, entonces tiene retardo, pero se tiene que quedar a trabajar. Entonces, estas prácticas que nosotros se han implementado en las empresas o una persona que no cumple con su producción, con su actividad, pues te tienes que quedar 3 horas más o 2 horas más. Horarios de trabajo, que es uno de los temas, hoy no hay posibilidad, no hay tiempo de presentarles unas láminas de cómo estaba, y esto pues sí hay que decirlo hasta antes de la pandemia en nuestro país, pero en las encuestas con colaboradores de las empresas, tal vez una de las violaciones laborales más latentes es el horario de trabajo. Entramos a las 8, pero no sabemos a qué hora salimos. Y este es uno de los temas que la propia legislación laboral hoy se ha encargado de determinar cuál es un horario semanal, cuántas horas, hasta cuántas horas extras se puede trabajar. Y finalmente, uno de los que hoy se ha convertido también al amparo, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos del TEMEC, la remuneración. ¿Por qué? Por la simetría, por la diferencia del desarrollo de nuestras economías, porque hoy lo que está en medio es ese tema de la remuneración parecería ser que hace mucho más competitivos a unos que a otros, pero eso finalmente hoy tiene consideraciones distintas y tenemos que tener la capacidad de reflejar estas acciones en lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy vamos caminando hacia el salario digno, hacia cómo regresar a ese principio donde lo que es el ingreso del trabajador debería de serle suficiente para alcanzar un nivel de vida digno. Y ahí tenemos unas discusiones tremendas, pero hoy está en medio de las agendas de las grandes empresas de cómo nosotros tenemos que ir avanzando en estos temas. Entonces, no son todos, porque a veces hay derivaciones, pero finalmente de aquí se desprenden todos esos. Ahora, ¿dónde los vemos materializados? ¿Dónde encontramos herramientas? Tampoco es nuevo. Hoy vemos las herramientas del Pacto Global, importantísimo, las normas de Global Reporting Initiative, hoy, donde las empresas están evolucionando hoy a otras maneras de reportar, la norma ISO 26000, que es una norma de nueva generación. Hay empresas que hoy exigen que sus proveedores tengan certificación, no solamente una declaración, y eso es importante, pero también tiene un costo. Los principios de inversión responsable, que para que yo pueda acceder a financiamiento, tengo que demostrar cuáles son mis políticas, cuál es el trato que yo doy a mis empleados, y también nuevas prácticas, por ejemplo, la que tiene sedes a través de SMETA, que es un ejercicio muy interesante de autoevaluación, que lo que están buscando todas en conjunto
es proveer cadenas de abastecimiento éticas y responsables. Si nosotros vemos los pilares de Global Compact, de GRI, de ISO, de SAI, de los principios de inversión sustentable, de SMETA, y los últimos de ESG, todos nos hablan de lo mismo, nos hablan del medio ambiente, nos hablan del ámbito social, nos hablan del ámbito de la gobernanza, de cómo es la toma de decisiones. Al final, eso tiene hoy el cuestionario, el distintivo de empresa socialmente responsable, tanto empresas grandes como de pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque finalmente, si nosotros vamos más a detalle, hay que reconocerlo. Las prácticas éticas es que nosotros declaremos, y voy a finalizar esta presentación compartiéndoles algunos pasos de lo que podemos hacer, de cómo ir transformando la declaración en principios y que al final nosotros no tengamos el documento para la auditoría, sino que se convierta en una práctica diaria de tu pequeña y mediana empresa. ¿Cómo los incorporamos? Lo ideal es que nosotros lo incorporemos en la gestión. ¿Por qué? Porque entonces eso lo va a hacer de obligatoriedad. Si tú tienes procesos de auditoría, tienes procesos de evaluación, lo vas a poner en el día a día, en el reporte semanal, cuáles son todos los riesgos, cuáles son los casos, cuáles son las denuncias. Y también, ¿sí? Seguramente lo estás haciendo porque te lo están exigiendo. Entonces, ¿cómo te conviertes en un espejo para que tú también, porque tu actuación, tu responsabilidad no termina allí? Si tú le vendes a una gran empresa, entonces esa gran empresa te va a decir, oye, ¿de dónde viene tu materia prima o de dónde viene tu proceso productivo? Entonces, de ahí viene ese famoso tema de la subcontratación autorizada. Esto no solamente es importante para tu gestión, sino que ya está en la ley. O sea, hoy la Ley Federal del Trabajo prácticamente tenemos una legislación de primer mundo. No diría prácticamente, yo digo de primer mundo. ¿Qué nos hace falta? Conocerla, ver el detalle, entenderla. Pero lo más relevante es que cada una de las empresas, ya sea grande, pequeña, mediana, comprenda, entienda, desde la dirección general hasta los empleados. Y por eso es importante que esto se socialice, que esto se platique, que esto se comparta. ¿Para qué? Para que tú puedas entender que eso te va a dar la sostenibilidad. Todavía estamos en nuestro país empezando, entrando, siempre llegamos tarde a este tipo de cosas, pero sí implica cambiar el paradigma, esa manera distinta de ver la forma tradicional en las que haces negocios. Reemplaza un modelo tradicional y no estoy diciendo que hay que dejarlo, pero no puede ser la mano de obra, no puede ser un horario extendido, no puede ser que no registres a tus trabajadores en el Seguro Social, lo que te haga competitivo, porque esa es una ventaja artificial, porque si te detecta alguien, si hay una inspección laboral, te va a costar muy caro y vas a entrar en uno de los principios más complicados que tiene la pequeña y la mediana empresa, que es el tema de la corrupción. Entonces, nosotros cuando establecemos y pensamos en esto, tenemos que pensar que esto, más que un dolor de cabeza, se va a convertir en un elemento para la competitividad de tu compañía. Y que no solamente hay que buscar la visión económica, sino un equilibrio en lo social y en lo medioambiental. Y no de quedarnos allí, porque también, así como tienes el enfoque de empresa socialmente responsable, de tus comunidades, de tus autoridades, de la participación de tus empleados, no perder ese pensamiento de que hay que poner en el centro a tus trabajadores. Y ir trabajando en el día a día sobre cómo ir avanzando en que no sean acciones aisladas. Ay, la siguiente semana viene y nos van a revisar y entonces ese día pintamos, ponemos la cinta de seguridad, hacemos los pasillos, damos los equipos de protección, damos los nuevos uniformes, entrenamos a nuestros trabajadores y los auditores hoy tienen una capacidad para poder identificar
para poder saber, para poder cruzar la información, y eso es mucho más grave porque eso no es sostenible. Entonces tienen que ser acciones permanentes, que no sean aisladas, que no sean reactivas, y indudablemente la reacción es cuando tienes un riesgo, lo estás viendo, que tú tengas una acción inmediata o una acción en el mediano tiempo. ¿Qué es importante quedarnos esta mañana? Algunos conceptos que les pueden ayudar a entender qué es y qué son los derechos humanos en el trabajo, qué son estos derechos laborales, cómo permearlos en su empresa, y que tienen que ver primero con sostenibilidad empresarial. Y más allá de la definición del libro, son cómo integras tus directrices económicas con las ambientales y sociales en toda tu operación. O sea, ¿cómo lo haces que sea más allá de lo que haces todos los días? ¿Cómo te ves tú como cadena de suministro, que participas, que le vendes a la gran empresa y que entonces haces la dimensión desde dónde viene la materia prima, incluso hasta el servicio postventa, hasta ese producto del que tú formas parte o ese servicio, qué pasa después de que se le entrega al consumidor? Y finalmente, si el sistema de gestión, si lo que nosotros evaluamos, lo que ya dimensionamos, son riesgos que te pueden modificar, que te pueden incluso sacar del mercado, entonces, ¿cómo creas un sistema? No le llames sistema de gestión, un sistema de cumplimiento que integre de manera armónica tus políticas, que integre tus prácticas, que integre la manera de documentar lo que tú estás haciendo, tus políticas, y que finalmente lo puedas trasladar, lo puedas poner en documentos que sean del conocimiento de toda la empresa. Y entonces ahí sí, para la auditoría si quieres, para la trazabilidad, para demostrar que lo estás haciendo, ¿cómo tienes evidencias? Evidencias primero que sean verificables. No son evidencias que haces 2 días antes, haz la lista de todos los empleados de la charla de seguridad y moja la hoja y ponla al sol. No se trata de eso. Se trata de que esa evidencia también sea auditable. Y para que sea auditable, entonces tiene que cumplir con cierta información, tiene que cumplir con cierto tiempo, tiene que cumplir con ciertas características que te permita que esa evidencia, si lo estás haciendo, hazlo para que cumpla y estés seguro de que te pueda funcionar para cualquier tipo de estas revisiones. Que sea trazable, ¿qué quiere decir? Que esa evidencia sea congruente con tus tiempos, con la convocatoria, con la fotografía, con el comunicado en el pizarrón, con el folleto, ¿sí? Porque eso es importantísimo, esa es la trazabilidad, igual que tienes en tus productos dónde inicia, dónde termina, qué lote es, que te permita demostrar que lo estás haciendo. Y finalmente, que esa evidencia sea certificable. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no sea un esfuerzo aislado, sino que te permita que tú puedas responder estableciendo este sistema a cualquier tipo de auditoría, de revisión, de sistema de evidencias del distintivo empresarialmente responsable, de SMETA, de ISO 26000, de cualquier tipo, tus evidencias de pacto global. Entonces, pensar en un mecanismo de respuesta para cualquier tipo de proveedor, para cualquier instancia de gobierno o incluso el público en general que quiera saber cuál fue el recorrido que tuvo uno de tus productos. Entonces, ¿por qué necesitamos crear eso? Porque eso nos va a dar respuesta a leyes y reglamentaciones, a los consumidores, a las partes interesadas, y porque hoy el concierto mundial, la economía mundial globalizada, nos pone en una dimensión en donde no hay, todos nos estamos exigiendo. Este es un mapa muy reciente de las marcas en el mundo. Sí, las de tecnología, pero pues entonces también vemos los grandes que tienen programas de abastecimiento con pequeñas y medianas empresas. Si tú vendes a través de plataformas como eBay, como Amazon, o eres proveedor de compañías de tecnología, te van a pedir estos principios y lo mejor es que tú tengas manera de cómo demostrarlo. ¿Por qué exigen? Porque quieren tener
su marca libre de cualquier tema de reputación empresarial. Hoy vamos a poner unos casos o algunas imágenes, no casos, tampoco se trata de encontrar, pero es importante cuidar la reputación empresarial. Hay temas que son delicados para las empresas, hay temas que son muy sensibles. Un tema de que tú tengas a tus empleados, lo puedes corregir, un horario lo puedes corregir rápidamente, incluso el que no tengas un sindicato. Pero hay temas como el trabajo infantil, como el trabajo forzoso, como las condiciones laborales degradantes, como el tema de la inclusión, que pueden ir un paso más allá y que pueden ser muy, muy perjudiciales para la reputación de la marca y eso generar una mala percepción en el mercado que al final se convierte en un tema económico. Por otro lado, también el mercado y la competitividad. Hoy uno de los temas fundamentales, ya los decíamos, es que las empresas que cotizan en bolsa, cuando tú quieres acceder a un crédito, estos son temas fundamentales. Y el escrutinio público. Hoy muchas veces los organismos, las organizaciones, las ONGs, organizaciones de consumidores, activistas, que ustedes conocen muchas organizaciones de esta naturaleza, simplemente te ponen temas cuando ya han identificado de un producto o de una compañía que tiene a sus trabajadores con exposición a químicos, a explotación laboral, a trabajo infantil, a discriminación, a trabajo forzado, y simplemente ponen el producto y no necesitamos muchas veces ni poner el nombre de la marca. Nosotros sabemos a quién se está refiriendo. O temas como estos que fueron un escándalo y que ha hecho que las empresas hoy tengan que incorporar sistemas de gestión para poder demostrar que acabaron con estos flagelos o con estas prácticas. Entonces, es importante que tú entiendas esto porque finalmente tú puedes estar, una compañía a la que tú le vendes, tú puedes estar en ese caso y entonces la repercusión que va a tener tu actuación va a repercutir en ese producto si alguien lo documenta. La presión de la sociedad civil y la condicionalidad de los préstamos. Es importante también hablar de la retención de los empleados, del mejoramiento de la cadena de suministro. Si bien es cierto, es complejo al principio, también es muy importante que nosotros vayamos entendiendo que esto es un proceso. Algunos temas transitorios, otros progresivos, otros tienen que ser binarios. Mañana es mañana y tenemos que modificar esa manera en la que nosotros hacemos este trabajo, porque finalmente hay situaciones en las que se te acaba el contrato y nosotros conocemos prácticas ya en donde, buenas prácticas en donde se hizo sensibilización, se informó y hoy la empresa, cuando no cumple, se acaba el contrato y mayor discusión. Imagínate quedarte con una producción de todo un año por un incumplimiento de esta naturaleza. Entonces, esa es la importancia de que ustedes tengan este entendimiento. Entonces, yo quisiera en estos 10 minutos que quedan, platicarles un poco de cómo tener un alcance si nuestro producto, si nuestro servicio, si nuestra materia prima se incorpora en este producto final y acaba en uno de los mercados internacionales, ¿cómo podemos alertarnos? ¿Qué debemos hacer para tener un sistema que nos mande señales de que está sucediendo o de que tenemos un riesgo de una violación posible en esto? Nosotros hemos creado y también hay mucha literatura, pero nosotros creemos que hay que muchas veces adaptarlo al mercado mexicano, a las necesidades, al tipo de industria. Pero lo más importante es que haya un entendimiento. Lo primero es que la empresa, el director general, el dueño, entienda esto. Si eso no viene como una directriz desde la alta dirección, no va a pasar. Y muchas veces hay empresas que han pasado muchas catástrofes, han pasado muchas complicaciones y que siguen existiendo en el mercado. Pero eso, con la comunicación, esas situaciones también tienen un cambio importante. Entonces, si ustedes quieren tener éxito, una recomendación es importante que integren esto
en sus resultados diarios, en sus metas, en sus objetivos, en sus resultados de desempeño, que se traduzca en estas situaciones. Y sobre todo, que lo midan permanentemente, que sepan cómo es. Pueden hacer auditoría interna, pueden hacer auditoría externa, pueden no solamente las revisiones que les hacen sus compradores, pero eso sí cambia. Quiero proponerles para finalizar cómo puede hacerse de manera sencilla un trabajo de esta naturaleza. Primera, lo que nosotros tenemos que hacer es un cambio en la mentalidad. Entender que las situaciones de riesgos laborales, esto que hablamos, el trabajo infantil, el trabajo forzado, el salario, la discriminación, el equipo de protección, la salud y seguridad en el empleo, las condiciones, todo eso tenemos que tener primero un compromiso y tenemos que estar abiertos a que eso va a significar un cambio, y es un cambio permanente en nuestra empresa. Entonces, primero tiene que haber un compromiso de respetar los derechos humanos al interior de nuestra empresa, en nuestra cadena de suministro, y no solamente esta semana de lunes a viernes, porque le voy a vender a la gran empresa, y la siguiente semana, pues no utilizamos equipo de protección y los horarios son de otra naturaleza, o me voy con otro proveedor a que me ayude y entonces tomo ese contrato, ¿no? O sea, creo que lo primero es comprometerse a respetar los derechos humanos de las personas. Lo segundo es que no basta con el compromiso, no basta con decir soy bueno, hay que materializarlo, y ese compromiso hay que materializarlo en políticas y hacerlo público. Lo tiene que conocer toda tu organización, toda tu pequeña y mediana empresa, toda tu cadena de suministro, tiene que saber que tú estás haciendo eso. ¿Y para qué? Para que cuando tú lo exijas, no se sientan sorprendidos. Y cuando tú ya hiciste tu compromiso, ya estás con políticas y ya lo hiciste público, no hay otra manera que tú establezcas, no hay manera de no poder seguir adelante si tú no estableces un mecanismo de reclamación. ¿Cuántos buzones vemos en las empresas? ¿Quién lo revisa? ¿Por qué el empleado no tiene confianza? Entonces, tenemos que establecer esos mecanismos de reclamación, pero lo más importante, ¿cuál es el procedimiento de remediación? ¿Cómo vamos a resolver esa situación? ¿Cómo vamos a cambiar esa violación? ¿Cómo vamos a hacer? Ya hay cosas sencillas. El horario, bueno, pues entonces hoy todo el mundo se va a ir a las 6 de la tarde verdaderamente, o vamos a entregar equipo de protección, o vamos a permitirle que los trabajadores puedan agruparse para poder defender sus derechos, o cómo vamos a revisar a nuestros proveedores para que no utilicen mano de obra infantil y se la utilizan en qué condiciones y qué trabajos prestan o qué realizan. Entonces, lo más importante es establecer esos mecanismos de reclamación y cómo los vamos a resolver si eso sucede. Y entonces eso, meterlo en un círculo, perdón, en un cuadrado perfecto, que después necesariamente tenemos que evaluar cómo estamos al interior para identificar qué riesgos, para saber en dónde estamos, para ponerle un semáforo, para poder conocer que nuestra actividad, nuestro proceso productivo, nuestro proceso de entrega de servicios está libre de esto. Y ir avanzando a que después de esa evaluación implementemos acciones para reparar riesgos identificados. Ya lo decíamos, hay cosas que se pueden resolver el aire, la iluminación, la señalización del lugar de trabajo, la inclusión, cambiar la política de contratación, etcétera. Hay cosas que pueden ser progresivas y que pueden ir cambiando, pero hay otras que no se pueden hacer. Si nosotros tenemos trabajando menores, los tenemos que retirar. No es, vamos a ver en qué momento encontramos otros. Eso es binario, eso es sí o sí. Y también tenemos que ver cómo vamos a remediar ese estado de esos menores, o de trabajo forzado, o de tráfico de personas. Y después, lo más importante, uno de los pasos importantes, comunicar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestro comprador, nuestro mercado, sabe lo que estamos haciendo.
Y si nosotros encontramos riesgos, encontramos violaciones de derechos laborales, tenemos que tener informes de progreso, periódicos. Nosotros conocemos empresas que hoy hacen 4 o 5 informes de progreso en el año. Antes se hacía un informe anual o bianual, cada 2 años. Hoy estos temas son tan críticos para el mercado, para la permanencia, para la sostenibilidad, que hay que estar informando cada trimestre y hay que informarle a los inversionistas, hay que informarle al mercado, hay que informarle a nuestras partes interesadas, a quienes se sientan, a los públicos que sientan que hayamos afectado los intereses al sindicato, a todo mundo, que sepa qué es lo que nosotros estamos haciendo para que con eso nosotros podamos garantizar que nosotros estamos haciendo este trabajo. Este es unos pequeños pasos adaptados de uno de los trabajos que hizo la Comisión Europea con pequeñas y medianas empresas en el mundo y que finalmente parte de un cuestionario inicial que preguntó, bueno, ¿cuántos tienen políticas? ¿Quiénes conocen los principios rectores de derechos humanos? Y muchas personas contestaron que cerca del 65, el 67%. Pero cuando empezamos a hablar de la implementación, de quién tiene políticas, políticas tienen muchos. Después baja cuando lo hacemos público. ¿Quién evalúa sus riesgos? Ah, ¿y eso para qué? Entonces, el que nosotros tengamos una declaración no nos hace que ya cumplimos. ¿Sí? A lo mejor es la primera parte del indicador, a lo mejor es la primera parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, con esto que quise compartirles de manera rápida, cómo ir desde lo general hasta una pequeña herramienta que te permite saber a ti, si tienes política, piensa si lo estás haciendo público, piensa si la conoce tu empresa, si la conoce tu proveedor. Ahí en una hoja, ¿lo estás evaluando? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué acciones has implementado? ¿Las documentaste? ¿O simplemente cambiaste y quisiste que nadie se enterara que ajustaste el horario? ¿O que ya estás dando seguridad social a todos tus trabajadores? Y esto pasa también por los temas de debida diligencia, porque finalmente, recuérdense que estos son derechos laborales, están en la legislación. Y no necesariamente, a lo mejor no te ha tocado una inspección, a lo mejor nadie ha protestado, pero lo mejor es que uno esté preparado. Si encontraste alguna violación, si encontraste ¿qué hiciste para remediar? ¿Lo tienes documentado? ¿Comunicaste? Entonces, eso es parte de lo que hoy puede hacer un cambio muy importante, sin dejar de tener tu mejor producto, sin dejar de entregar a tiempo, sin dejar de respetar el medio ambiente, sin dejar de tener una vinculación con tu comunidad. Hoy, ser empresa significa armonizar y poder poner en el centro a la persona. Y pues estamos contentos de que nos hayan dado este tiempo para poder compartirles esto, porque para una organización como que defiende los derechos de infancia es muy importante, porque finalmente en el centro están las personas y cuando los menores están trabajando en las empresas, pues no solamente es trabajo infantil, seguramente se le están violando todos los demás derechos laborales, porque son invisibles. Hay empresas que nos hemos encontrado que todavía tienen un contrato de un menor de 15 o 16 años. Entonces, también si tienen esas prácticas, hay que revisarlas, porque lo que estamos buscando es un cambio y una transformación cultural en las empresas para un desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias, buenos días. No sé si va a haber comentarios, preguntas, pero pues muchas gracias al CEMEFI y a todo el equipo de responsabilidad social, a Karina, Evodio, a Mónica, Alejandro, por el gran trabajo que hacen y felicitaciones a todas las pymes que hoy por primera vez o después ya de varios años reciben este distintivo. Muchas gracias, buenos días.